Tenemos la suerte de contar con Luis Antequera, que es autor de, como ven ahí, de La historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. Un libro bastante interesante que les animo a leer y del que vamos a charlar a continuación. Bueno, brevemente, para que conozcan un poco al autor, decir que Luis Antequera nace en Madrid en 1960. Eso no se dice. Bueno, yo he encontrado el registro en la Biblioteca Nacional. El dato es falso. Yo me nutro de la Biblioteca Nacional y lo que dice la Biblioteca Nacional va a misa. Y bueno, es abogado y economista de ascendencia rondeña, de lo que ya hablaremos. De lo que ya hablaremos. Este libro es el sexto. El sexto, tienes razón. Sexto de 7. Exacto. El sexto, publicado. Tiene también escrito 2.500 artículos, que ya me dirás cómo se saca tiempo para escribir tanto. Con un negro. Bueno, aparte de eso, pues bueno, también es contertulio y colaborador en diferentes programas de radio y de televisión. También tiene una faceta de conferenciante, según también se recoge en el libro. Tiene más de 50 ponencias, no sé si habrá hecho alguna más desde que se editó, seguramente sí. Y últimamente unas poquitas, la verdad. Y bueno, también pues es fundador del Club de la Tertulia y que bueno, tiene más de 100 actos celebrados con la participación de destacados personajes. Cuando conocí un poco el club, estuve viendo un poco la página y me pareció muy interesante. Lamentablemente se terminó con la pandemia aquello. Bueno, a ver si lo reanimamos ahora. Si se retoma, ¿no? Sí, bueno, señor. sería buena señal. Y por último también, bueno, es miembro del foro de debate Diálogos para el Desarrollo. También me pareció muy interesante. Bueno, como digo, bueno, el libro es muy interesante y pues vamos a iniciar una pequeña conversación, unas charlas, si te parece, sobre el mismo. Y bueno, lo primero que me viene un poco a la mente es preguntarte por qué lo del título, lo de desconocida. Sí. Que quizás es de lo que más llama la atención cuando te encuentras con el libro en la librería, ¿no? Pues precisamente por eso, porque llama la atención. El tema de los títulos es algo que hay que negociar duramente con el editor, Uno tiene muy claro cómo quiere llamar a su libro, pero el editor tiene una idea distinta. Algunos de mis libros me los ha titulado el editor. Este está titulado a medias. A mí la parte del título que me gusta es la de abajo, En busca de la nueva ruta de la seda, que creo que es lo que realmente dio valor y sentido a la labor española de 3 siglos, por cierto, no de unos años, sino de 3 siglos completos con todo un trabajo descubridor en los 3 siglos absolutamente abrumador. Pero es verdad que lo de historia desconocida del descubrimiento de América ha cuajado bien. Estoy viendo muchos libros después del mío que se están llamando de esta manera, historia desconocida de lo que sea, así que uno pues naturalmente agradecido, claro, pues se pone en manos de los que saben, y si una cosa tan sencilla sirve para que el libro sea más atractivo, para que llegue a más personas, para que se venda más, pues bienvenido sea. A mí el título finalmente me gusta, pero es curioso, yo cuando escribo mis libros digo, bueno, ¿cómo lo van a titular? Así que es una cosa curiosa, es divertido. Bueno, esa parte del tema es divertida. Explícanos un poco cómo nace la idea del libro. ¿Qué es, precisamente ahora que lo dices, es un encargo editorial o quizás una aspiración personal que tú tenías sobre el tema? Hasta ahora ninguno de mis libros ha sido encargo editorial, hasta ahora. A lo mejor en un futuro empiezan a serlo, pero hasta ahora no. Siempre son los temas sobre los que yo quiero escribir, los que me interesan, escribo y presento el libro prácticamente hecho. Pero es que además el libro también se va haciendo de una manera curiosa, porque como tú has dicho, escribo muchos artículos, y entonces pues cuando un tema me interesa voy haciendo artículos, que publico muchos de ellos en Religión en Libertad y también en otros medios. Y entonces llega un momento y dices, anda, Luis, y casi sin darte cuenta has escrito el libro. Juntas esos artículos que ya tenías, le pones otros 4 o 5 que hagan la argamasa y tienes el libro. Esa es la manera en la que hasta la fecha vengo escribiendo. Otros libros no, por ejemplo, Jesús en el Corán, ese fue
que es mi primer libro prácticamente. Sí, fue un tema que me apasionó desde la primera vez que tuve un Corán en mis manos y lo leí. Digo, pero si aquí no se hace más que hablar de Jesús de Nazaret, esto es algo impresionante. Y entonces efectivamente me leí el Corán entero, que hay que tener coraje para leerse, pero no por nada, no entro en cuestiones religiosas, entro en que la lectura del Corán es muy complicada, y es complicada porque la estructura del libro es muy complicada. El libro no está escrito como una historia que empieza en el año 0 y termina en el año 100. El libro es una colección de capítulos que van aportando distintas personas y que se clasifican de largo a corto. El que hace el escrito más largo, ese es el capítulo 1, el que hace el artículo más corto, ese es el capítulo 114. Entonces, cuando uno lee el Corán, no lee nada ordenado, lee una cosa que es absolutamente desordenada, contradictoria incluso, temas que son sumamente repetitivos. Bueno, quiero decir con esto que cuando me vi con un Corán en las manos y vi la presencia que tenía Jesús de Nazaret en él, y esto hay que escribir algo, hay que entresacar todo lo que se dice de Jesús de Nazaret y finalmente crear una historia con ello, la historia de Jesús en el Corán. Ese libro se escribió de esa manera, pero este no, este se ha escrito de la manera que te he dicho al principio, a base de interesarte por muchos temas y finalmente cuando ya tienes... has tocado muchos temas, dices, oye, esto empieza a tener contenido, empieza a tener volumen, y nada, ya lo juntas y resulta el libro. Uh-huh. Y realmente, aparte de ese trabajo previo que ya tenías hecho, ¿sentiste la necesidad de que tenías que escribir el libro? Completamente. Sí. Llega el momento en que dijiste, hay que hablar de este tema. Mira, este tema es lo suficientemente relevante ahora en este momento para que... Sin duda. Haya que escribir sobre. Sin duda. Si alguno de mis libros lo he querido publicar, a todos los quiero mucho, siempre digo que los libros son como los hijos. Uno sabe sus preferencias, pero no las expresa. A todos los hijos se los quiere igual. Pero sí tengo que confesar algunas cosas de este libro que le hacen distinto de los otros que he escrito. Primero, que como tú muy bien has dicho, es un libro que tenía la necesidad realmente de publicar, de ver publicado. Quería verlo publicado. Los demás son libros que se escriben, si te los publican bien, y si no, pues nada, los tienes ahí escritos, a lo mejor en el futuro, pero este sí, porque España necesita libros como este. No el mío, pero necesita muchos libros como este, muchos libros como estos. Estamos absolutamente carentes de autoestima, desconocemos nuestra historia, que es la más grande de todo el mundo. Yo siempre digo al respecto, España es uno de los países más bonitos del mundo, pero no es el más bonito. No voy a decir cuáles son más bonitos. Hay países más bonitos que España. No hay ningún país que tenga una historia como la nuestra. Estamos en la historia desde el siglo cero. Y siempre donde había que estar. Siempre en el lugar oportuno. Quizás menos al final, precisamente. Estamos viviendo los años peores de nuestra historia. Pero hasta este momento hemos tenido una historia soñada, la que todos querrían. La leyenda negra justamente es producto de que una serie de países quieren atribuirse a sí mismos nuestros méritos y buscan cuál es la parte de su historia que se parece a algo que hemos hecho nosotros, los españoles. Así que tenía muchísima necesidad de publicar este libro, ya lo creo, de los 7 libros, el que he publicado con más necesidad. Y luego este libro también me ha aportado una cosa que no me ha aportado ninguno de los otros 6, que es el conocimiento de todo un mundo nuevo. Es decir, los otros libros los he publicado, los he presentado, se los he contado a mis amigos, los he vendido, en fin. Pero es que este libro me ha puesto en contacto con un mundo maravilloso que existe en este momento en España, que es el mundo del hispanismo, que es sensacional, que está creciendo mucho, que lo está haciendo muy bien. En estos momentos hay excelentes hispanistas en España y en América, lo que no es menos importante, aportando documentación nueva, aportando argumentos nuevos. Es extraordinario lo que está ocurriendo. Es un proceso que me atrevo a decir que a lo mejor en 2 o 3 años empieza a tener unos resultados fabulosos. El que ha iniciado una serie de hispanistas jóvenes que son tanto españoles como americanos. Y este libro me ha permitido entrar en contacto con ese mundo maravilloso. Ninguno de mis otros libros me había abierto los ojos, el campo, a un segmento de escritores tan impresionante como el que me ha abierto este libro. Esta pregunta te la haré más adelante sobre el hispanismo, era una de las cuestiones que te hablaremos más adelante, ¿vale? Ya lo creo que sí. Pero para seguir un poco el hilo argumental, y ya que has comentado el tema de la leyenda negra, además en tu introducción
ya la refleja. ¿Cuál dirías tú que es la causa principal de que exista esta leyenda negra? ¿Hay una causa? ¿Son varias causas? ¿Cuál es tu opinión? En el libro se habla de varias causas. Bueno, evidentemente la primera causa que da lugar a la leyenda negra es completamente legítima. Es decir, como durante 3 siglos, porque es que son 3 siglos. El poderío español dura 3 siglos. Están todo el día intentando convencernos de que dejamos de ser la gran potencia con la gran armada, o si no con la derrota de Rocroi, o si no con la paz de los faisanes. No, España es la primera potencia del mundo hasta 1805. Es la batalla de Trafalgar la que pone realmente el punto final al poderío español mundial, universal, que tiene momentos mejores y tiene momentos peores, lógicamente. Entonces, la primera causa de la leyenda negra es totalmente legítima. Todas esas potencias que no son capaces de sobreponerse a España, porque España es la primera potencia del mundo, pues hacen lo que pueden, que es crear una leyenda negra de España. Ya está, es normal. Hoy día lo estamos viendo ocurrir con los yanquis, ¿no?, que son indiscutiblemente la primera potencia del mundo. Esto es normal, o sea, esto no debe preocuparnos a nosotros, ni debe llamarnos la atención. Es lo lógico. Si no le puedes derrotar en los campos de la cultura, de la civilización, de los logros, en el campo militar, pues entonces lo intentas de esta manera. Incluso a nivel personal esto funciona así. No hay nada. Lo que es más alarmante de la leyenda negra española es que finalmente nos la hemos creído los españoles. Eso es realmente terrible. Y eso yo no conozco un proceso igual. Estoy seguro, me consta que, por ejemplo, en Austria existe un sentimiento parecido de cierta vergüenza a lo que fueron los momentos pletóricos del Imperio Austríaco y del poderío austríaco en Europa y tal. Existe algo, pero no sé si tan pronunciado como en España. Y cuando hablo de España, desde este punto de vista, hablo de la España europea, hablo de la España americana, hablo de la España asiática y hablo de la España africana, porque España fue todo eso. España fue europea, fue americana, fue asiática y fue africana. Hoy día solo concebimos la España europea, solo vemos España aquí, en este pequeño rincón del continente europeo, pero España fue todo esto que te estoy diciendo. América fue prácticamente entera España. 2/3 de los Estados Unidos, 2/3 de los Estados Unidos fueron españoles. Esto no lo sabe ningún español. Desde el Mississippi hacia el oeste, que eso equivale a 2/3 del territorio norteamericano, todo eso fue español en un momento dado de la historia. Entonces te decía, primero, la leyenda negra es un comportamiento normal en quien la crea. Es más anormal que nos la hayamos creído como nos la hemos creído los españoles. Y cabe preguntarse, ¿por qué hemos hecho esto los españoles? Bueno, pues no lo sé. Mirándolo con los ojos de la actualidad, pues esa falta de patriotismo que tenemos en España, porque tenemos una falta cierta de patriotismo, y esto está medido, no es que lo diga yo, no es una impresión que yo tengo desde mi casa. Hay muchos estudios de importantes universidades, una universidad belga, el Pew Research, que es un instituto demoscópico norteamericano que se considera el instituto demoscópico más importante del mundo, lo han medido. España es uno de los países del mundo donde el patriotismo es más escaso, es escasísimo. Estamos en niveles de patriotismo que hacen difícil que el país sobreviva. Realmente estamos en niveles alarmantes de patriotismo. Se dice que los españoles somos envidiosos, yo no sé si somos tanto, pero bueno, se dice que lo somos y algo lo seremos. Esa envidia también contribuye a que acojas con cierto agrado las cosas malas que cuentan de los tuyos, esa envidia que nos tenemos entre nosotros. En el fondo, cuando estos españoles que no somos tan grandes del siglo XXI, miramos a los españoles del siglo XVI, XVII, XVIII, pues de alguna manera les envidiamos y acogemos bien lo que es la leyenda negra que habla mal de ellos, porque somos envidiosos. Bueno, todo eso está analizado en el libro y son razones que me parece a mí que contribuyen finalmente a lo que es más grave de todo, que hayamos acogido con tanto cariño nuestra leyenda negra. Eso es lo grave. No que haya una leyenda negra. La leyenda negra será tanto más grande y tanto más importante cuanto más grande e importante sea el país. Si el país fue grande, la leyenda negra será grande. Es normal. Lo que no es normal es que el país, el perjudicado por esa leyenda negra, la acoja con tanto esmero y con tanto cariño. Eso es absolutamente inusual. También, viendo un poco tu bibliografía, ¿no? ¿Cómo ves alguna relación o
algún paralelismo entre la leyenda negra sobre la Iglesia Católica con la leyenda negra también del descubrimiento de América? Completamente, España. completamente, porque finalmente la historia de España es la historia de la Iglesia Católica. Es decir, ten en cuenta una cosa, en estos momentos hay 1.200 millones de católicos en el mundo, grosso modo, ¿no? 800 millones le deben su religión a España. 600 millones de ellos directamente hablan español. Pero están también los filipinos, están también los brasileños, porque los reyes españoles fueron reyes del Brasil. El Brasil se explora cuando los reyes de Portugal son los reyes españoles. Mientras los reyes de Brasil son los reyes de Portugal, lo que se hace es crear una serie de ciudades en la costa brasileña y nada más. Nadie se interesa por el territorio interior. El territorio interior se van a interesar los que están allí, los colonizadores, se van a interesar cuando los reyes son españoles, porque el concepto de imperio español es un concepto de exploración, no es un concepto de explotación. Los demás imperios van a ser todos imperios de explotación. Se llega a un territorio y se explotan lo que son sus riquezas, incluido la riqueza humana, lo que quiere decir esclavos. Eso es algo en lo que España no entró. Es probablemente el único imperio del mundo que no entró en el modelo imperial de imperio de explotación. Este imperio de explotación lo crean los portugueses, que tienen el primer imperio de la historia, muy anterior al español. Esto es otra cosa que suelo defender en todas mis conferencias y en todas mis charlas. Igual que tenemos que recuperar la historia española de los siglos XVI, XVII y XVIII, tendremos que recuperar también los españoles, pero sobre todo los portugueses, la historia portuguesa del siglo XV. La potencia del mundo, por lo menos europea, del mundo no, pues están los chinos, pero la potencia europea del siglo XV no es otra que Portugal. No es Francia, no es Inglaterra. En Italia están haciendo el Renacimiento, pero está muy fragmentada. Portugal, en el siglo XIII, cuando termina su reconquista, ellos llegan al sur de Portugal, se desentienden completamente de la reconquista, entienden que lo que queda de recuperar de la península lo tienen que hacer los castellanos y los aragoneses, y ellos se lanzan al mar y realizan unas exploraciones del mar absolutamente increíbles, absolutamente increíbles. Exploran toda la parte oriental del Atlántico, exploran toda la parte occidental del continente africano, se descubren las islas de Madeira, de Cabo Verde, de Canarias. Todo esto lo hacen los portugueses, son la verdadera potencia del siglo XV. Pero ellos lo que establecen es un modelo de imperio, que es un modelo de explotación. Ellos no se interesan en absoluto ni en las personas que hay en esos territorios, ni tampoco en los propios territorios. Ellos se establecen en la costa y comercian incluso carne humana, porque esta es otra de las sorpresas que nos depara todas estas investigaciones. El tráfico humano que se produce entre África y América a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII está muy estudiado, se conoce perfectamente porque los documentos han llegado, las matrículas de los buques, etc. Se puede establecer perfectamente en 12 millones de personas. 12 millones de esclavos salieron de África y viajaron hacia América. Y son los ancestros de todos los negros que vemos hoy día en América. De esos 12 millones de esclavos, de negros, de personas de raza negra, que viajan de África a América, 6 millones los trasladan los portugueses, la mitad. 5 millones los trasladan los ingleses y 1 millón los trasladan entre españoles, daneses, holandeses. Todo esto es una sorpresa, como tantas que nos da el estudio de este tema. Volviendo al origen de la pregunta, esto es un modelo de imperio de explotación. Se llega uno a un territorio, establece una ciudad en la costa está el comercio, en la costa está la riqueza, en la costa está la fortuna, se establece en la costa, se comercia y no se expresa mayor interés por la zona. España esto lo subvertió, lo transformó completamente. Llega a América y no establece bases en la costa americana. Se interesa por el territorio, entra en el territorio y se interesa por las personas que están en ese territorio. Se interesa tanto por las personas que están en ese territorio que desde el primer momento se niega a utilizarlas como esclavos. Luego ocurren abusos, porque abusos los ha habido, indiscutiblemente, eso no vamos a... Pero desde el principio las directrices emanadas
desde la corona española es que aquello eran ciudadanos españoles y que no eran convertibles en esclavos, no eran explotables en modo alguno. Lo que había que hacer con ellos era lo contrario, evangelizarlos e instruirlos. Esto es un modelo nuevo de imperialismo, que es el imperialismo español, del que solo participó, y en parte, posteriormente, el imperio francés. Pero en modo alguno lo hizo ni el holandés, ni el inglés, ni, curiosamente, el portugués. Y tú me dirás, ¿y Brasil? Es que Brasil se explora cuando son los reyes españoles. Hasta tal punto que si de Tordesillas habláramos, 1494, la parte que le corresponde a Portugal del Brasil es solo la barriguita. En términos de kilómetros cuadrados, apenas una sexta parte de lo que hoy día es Brasil. Los otros 5/6 partes del Brasil es un regalo que le hizo la corona española a la corona portuguesa, con la exploración que se realiza en el momento en que son los reyes españoles los que son también reyes de Portugal. Tu libro lo titula Descubrimiento de América, pero también en el subtítulo ya tenemos otro concepto más, en la ruta de la seda. Muy interesante. Y aparte de eso hablas de la leyenda negra. En esos tres segmentos, ¿dónde crees que encaja más tu libro? En los tres, ¿cuál es el apartado que más interés te ha despertado? De esos tres temas, sí. ¿Cuál es el que a ti particularmente de los tres intentas desarrollar más en tu libro? ¿O te ha sí, interesado? Sí, indiscutiblemente esa parte del título que le puse yo, que es En busca de la nueva ruta de la seda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, toda esta aventura hispano-portuguesa, porque es hispano-portuguesa. A los portugueses les tengo muchísimo cariño, hay que recuperar su historia. Ellos no tienen la leyenda negra que tenemos nosotros, pero tienen algo que es incluso peor, ¿eh? Se ignora su historia, se les ningunea, no son nadie. Esta afirmación que acabo de hacer yo de que la primera potencia de Europa en el siglo XV es Portugal no la hace nadie, no hace nadie. Supuestamente son ingleses y franceses que se pasan todo el siglo dándose mamporrazos en la guerra de los 100 años que dura 116. Una cosa, es decir, no son nadie, ni los franceses ni los ingleses, no digamos los ingleses, no tienen ni conquistada toda la isla británica, se están peleando todavía con galeses y con escoceses, no son nadie, el que es alguien es Portugal. ¿Qué es lo que da lugar a esta preciosa aventura hispano-portuguesa que va a dar lugar a estos 3 siglos y medio de esplendor portugués y sobre todo español? Pues es un hecho muy concreto en la historia y ocurre en 1453. Es la toma de la ciudad de Constantinopla. Constantinopla es una ciudad cristiana, es la capital del Imperio Romano todavía, el milenario Imperio Romano, no el milenario, tiene 1 milenio y medio. Es decir, parece mentira, nos cuesta entender que Constantinopla era la capital del Imperio Romano. Nos da la impresión de que el Imperio Romano terminó en el año 476, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente. No, el Imperio Romano continúa con otra capital distinta, en Constantinopla, y con un esplendor que en muchas cosas es incluso superior. Esa basílica de Santa Sofía, que acabo de visitar hace solamente 3 semanas en Estambul, da cuenta de lo que era el poderío de aquel Imperio Romano del siglo VI. Es absolutamente increíble. En la Basílica de Santa Sofía pueden caber 250 iglesias de Santa María del Naranco. Caben, desde luego, porque lo medimos, 4 panteones de Roma. Un panteón de Roma, otro y otro, componen Santa Sofía. Eso era el Imperio Romano. 1453 tiene lugar el definitivo final del Imperio Romano. Y tiene lugar el definitivo final del Imperio Romano porque el Imperio Romano es conquistado por el Imperio Turco. Mehmed II toma la ciudad de Constantinopla y acaba con el Imperio Romano y crea un nuevo imperio, que es el Imperio Otomano o el Imperio Turco. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el gran error que comete Mehmed II? O por lo menos, ¿qué es lo que caracteriza definitivamente esa nueva presencia de un nuevo agente en esa parte de Europa? Que se cierra la ruta de la seda. La ruta de la seda era la ruta más importante comercial que existía en aquel momento en el mundo. Productos europeos pocos que iban hacia Asia y productos asiáticos fantásticos, la porcelana, la seda, las especias que venían de Asia a Europa. Eso queda cerrado. Queda cerrado porque Mehmed II decide que tiene que cerrarlo. No hace como otros imperios anteriores al suyo, sí hicieron
con mucha mayor inteligencia. Por ejemplo, los mongoles, a los que atribuimos la condición de auténticos bárbaros, ¿no? Pues los mongoles creaban una serie de peajes a lo largo de la ruta, se pagaba el peaje y la ruta continuaba. Y había una gran afluencia de productos asiáticos en Europa y de productos europeos en Asia. Esto no lo hacen los otomanos, cierran, se acabó. No vais a volver a conocer un producto asiático en Europa, os habéis quedado sin ellos. Se acabaron las especias, se acabó la porcelana, se acabó la seda, se acabaron tantos productos tecnológicos que venían, brújulas, que venían de Asia, todo eso se acaba. Y entonces es necesario recuperar esa ruta de la seda. No podemos hacerlo ya por vía terrestre y por la parte de Turquía, es imposible hacerlo. Hay que buscar otras rutas. Y entonces dos potencias del sur de Europa son las que acometen la labor, a la que otras renuncian, porque estos supuestos ingleses y franceses, que son los grandes señores del siglo XIV, del siglo XV, por este tema ni se interesan, ni se interesan. Algo los italianos, pero poco, sobre todo españoles y portugueses. Y entonces lo que hacen, bueno, pues de una manera que la historia va marcando el camino podía haber sido perfectamente distinto, ¿eh? Si hubieran ocurrido algunas cosas de manera distinta de cómo ocurrieron, a lo mejor era España la que había intentado la ruta africana y era Portugal la que se había visto obligado a irse hacia el occidente y había descubierto América. Pero bueno, una serie de eventos, Aljubarrota, por ejemplo, la batalla de Guinea en África, terminan determinando que sea Portugal la que explore esa vía, en principio fácil, que es la vía del cabotaje, es decir, navegar, ir descubriendo África hacia el sur poco a poco, y llegar hasta donde África termine, y a partir de ahí arremeter hacia Asia, o, si no, la ruta difícil, que es la que le queda a los españoles, porque los españoles, cuando toda esta aventura empieza, no son la gran potencia. En 1492 y en 1494, cuando se produce el Tratado de Tordesillas, que acostumbramos a verlo como un tratado de los hermanos mayores españoles que llaman a sus amigos portugueses y les toman el pelo. No, eso no es así. La gran potencia de 1494, la que sabe lo que se está haciendo, es Portugal, todavía es Portugal. España recurre a aquello que le dejan recurrir. Como digo, si hubieran ocurrido circunstancias anteriores diferentes, eso habría sido distinto, pero fue así. Entonces, desde el momento en que la ruta de la seda ha quedado cerrada, dos potencias al sur de Europa acometen la misión de recuperar la ruta de la seda, pero tiene que ser por trayectorias completamente diferentes. Portugal lo va a intentar bajando por África, cruzando el Índico y llegando a Asia, y España, por el contrario, lo va a hacer en el otro sentido, lanzándose hacia Occidente y esperando que al otro lado del mar estuviera Asia, pero eso no ocurre. Y aquí viene otro mal entendido de la historia, otra mala concepción de la historia. Cuando España se encuentra América, no está ante un éxito. No se encuentra un continente riquísimo del que va a venir oro y plata. ¡Wow! Ya está, se acabó. ¡Qué bueno es esto! Oye, el oro, pero aquí está el oro aquí, lo encontramos aquí, nos lo llevamos a España. No, se encuentra lo contrario, es un fracaso. Para España eso es un fracaso. Para Cristóbal Colón es un fracaso. No se ha llegado a donde se quería llegar, que son las costas occidentales de Asia, orientales de Asia, que son donde realmente está la riqueza, donde realmente está el comercio. Se ha llegado a un territorio ignoto que está lleno de indios, si se me permite la expresión, en pelotas, que no saben hacer nada. No hay oro, no hay plata. El oro estuvo viniendo del Caribe en pepitas. Se buscaba con cedazos en los ríos. No vino más oro que eso. El primer tesoro significativo es 1521, el tesoro de Moctezuma. Es decir, España no se encuentra ante el éxito en América. América es un obstáculo. Pero es que España no olvida en ningún momento que su misión no era descubrir América. Ha estado ahí. Bueno, pues ya está. Su misión es llegar a las costas orientales de Asia y lo va a seguir haciendo, va a seguir perseverando en todo momento, hasta que en un proceso que se relata bien en el libro y que termina en 1565, se hace el descubrimiento de nada menos que el 60% del planeta Tierra. El 60% del planeta Tierra. Eso es otra de las cosas en las que se insiste en el libro. Titular este epígrafe de la historia española, el descubrimiento de América, es una absoluta injusticia. El descubrimiento de América es solo uno de los 5
grandes descubrimientos que hizo España a lo largo primero de 73 años, entre 1492 y 1565, y luego, si se quiere, a más largo plazo, a lo largo de 3 siglos. Porque los navegantes españoles lo que descubren es el 60% del planeta Tierra. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, he dicho 28 oeste, 128 este, que pasa por las islas de las Molucas. Se descubre los confines del Atlántico, se descubre América, se descubre el Pacífico, se descubre cómo ir de América a Asia, se descubre cómo volver de Asia a América, se descubre cómo ir de Europa a América, se descubre cómo volver de América a Europa. Todo eso son descubrimientos de la máxima importancia, de la máxima importancia. Es más, de esos 5 descubrimientos, personalmente, pienso que el de América ni siquiera es el más importante. Para mí es el segundo. El más importante es el del Pacífico. Eso tenía aquí también apuntado para preguntarte, pero... Me voy anticipando a tu sección. veo que me estás cogiendo a la vez, pero bueno. Tengo una cámara ahí que te enfoca. Estás viendo mi guión aquí, bueno, eso está bien. A colación de eso, de lo que has dicho precisamente sobre que era un fracaso llegar a América, retomo una de las preguntas que hace, no sé si el editor o quién aquí en el libro. ¿Llegó Colón a tener conciencia de haber encontrado un nuevo continente? ¿La respuesta? Yo creo que no. ¿Cuál es? Yo creo que no. Pero yo me imagino que en ese campo hay todavía mucho por descubrir, ¿eh? Hay muchos archivos. Aquí estamos ante uno de los templos de la archivística española, ¿no? Yo creo que hay muchos archivos todavía que tendrán que ser estudiados, descubiertos, estudiados, y darán nuevas respuestas. Pero yo, mi impresión, vamos a ver, he dicho que no. La respuesta auténtica es sí, pero no. Sí, pero no. Yo creo que el almirante, cuando muere en 1504, no tiene más remedio que aceptar que no ha llegado a Asia. Él, de hecho, estaba invitado a las juntas de Toro y de Zamora, donde se iba a discutir la cuestión, porque en todo momento la cuestión es, hemos llegado a un territorio, desde 1500 se empieza a sospechar que aquello no es Asia, desde 1500, mapa de Juan de la Cosa, que lo tenemos ahí en el Museo Naval de Madrid. En 1503 ya aparece una obra que se llama Novus Mundus, Nuevo Mundo, esto ya es absolutamente revelador. Esta obra, 1503, Nuevo Mundo, es una colección de apócrifos, de aventuras, de apócrifos. Parece estar escrita, pero no está muy bien demostrado que lo sea, por un tal Américo Vespucho. Precisamente esa creencia de que es Américo Vespucho el que ha escrito esta obra, Novus Mundus, en 1503, le llevará a un cartógrafo lorenés en 1507, que se llama Martin Waldseemüller, alemán, le llevará a creer que el descubridor de América, de ese nuevo mundo, es Américo Vespucho, y es el que propone que a ese nuevo mundo se le llame América, 1507. Es decir, en 1507 ya hay un editor de mapas en Europa que ha hecho un contorno americano bastante desacertado, como no puede ser de otra manera en aquel momento todavía, pero ya expresa que aquello es un nuevo continente y de hecho dibuja el Pacífico, lo dibuja de aquella manera, es decir, él cuando dibuja América, el contorno oriental, pues mal que mal tiene un cierto relieve y mal que mal se parece algo a lo que es en realidad, pero el contorno occidental directamente es una línea recta. Pues no lo conoce, él simplemente expresa la tesis de que al otro lado de aquello que se ha descubierto hay un mar y que ese mar debe llevar a América. Por lo tanto, es el primero que dibuja el Pacífico. Cuando nadie habla del Pacífico, cuando nadie sabe qué es, ya este cartógrafo lo ha dibujado. Entonces, ¿cuál es la situación de Cristóbal Colón en todo esto que hemos relatado? Él muere en 1504, ya se ha escrito el libro Novus Mundus en 1503. Se han convocado las juntas de Toro y de Zamora, donde se ha de discutir cómo superar América para llegar a lo que haya más allá de América y seguir la ruta hacia Asia, que es lo realmente importante. América es un continente muy pobre, y se ha invertido mucho dinero. Por lo tanto, hay que llegar a Asia a toda costa. Estamos explorando América, estamos evangelizando América, porque ese es el interés de la Reina Católica, evangelizar esos hombres que están en América. Pero nada más, riquezas muy pocas. Entonces hay que seguir hacia... y Cristóbal Colón no va a estas reuniones, no va ni a Toro ni a Zamora, está enfermo ya,
no puede ir, no es otra la razón. Si hubiera ido a Toro y a Zamora, indiscutiblemente tendríamos que aceptar que Cristóbal Colón sabía que aquello no era Asia, porque ya se estaba hablando de superar aquello para llegar a Asia. No yendo a Toro y Zamora, tenemos que ir a otro argumento distinto. ¿Qué es lo que le interesa a Cristóbal Colón? A Cristóbal Colón le interesa hacer valer que él ha llegado a Asia, porque él lo que le ha propuesto a los reyes es llegar a Asia. Todo lo que no sea llegar a Asia es un fracaso. Si yo te propongo a ti que te voy a llevar a la Luna y simplemente te llevo a Australia, pues te sientes defraudado. Es normal. Es decir, Cristóbal Colón, es que es más, es que incluso le iba un interés de tipo pecuniario. Él no había cumplido con las capitulaciones de Santa Fe. Él lo que había prometido en las capitulaciones de Santa Fe es llegar a Asia y estimular ese comercio que se podía llevar a cabo con Asia. Por esa misma razón, los reyes católicos le podían haber dicho, oye, pues ni gobernador, ni virrey, ni el 10º de todos los beneficios, nada, usted no ha cumplido su contrato, yo tampoco cumplo. Es decir, Cristóbal Colón tenía un interés cierto en creer que él había llegado a Asia y no a América. Tan es así que en su cuarto viaje, que es el último de los que hace, menos de 2 años antes de morir, todavía habla del Catay y del Zipango. Le está contando a los reyes lo que está haciendo él en el Catay y en el Zipango. El Catay es la China, el Zipango es Japón. En el cuarto viaje tenemos constancia de que Cristóbal Colón está vendiendo que él está en Asia. Por lo tanto, respuesta definitiva a tu pregunta. Para mí que sí lo sabía, porque tonto no era, pero no quería que eso fuera cierto. Se negaba a aceptar la evidencia y además se daba cuenta de que a él le iba mejor si aquello no era el Nuevo Mundo. Volviendo un poco atrás a lo que has comentado antes del Pacífico, dedicas un capítulo del libro a la conquista del Pacífico y en las primeras líneas dices que es el otro gran descubrimiento de los españoles. Claro. Si puedes desarrollar un poquito más. Es el descubrimiento. Es decir, no sé, es como si un señor que está buscando la cura del cáncer, pues se encuentra en medio cómo curar un granito que produce la oruga profesionaria. América es eso respecto del Pacífico. Lo que querían los españoles en todo momento, lo que fue objeto de las capitulaciones de Santa Fe, lo que fue el impulso español descubridor en todo momento, era llegar a las costas orientales de Asia. Y a las costas orientales de Asia se llega gracias al Pacífico. En ningún momento se abandonó eso. Es decir, cuando se llega a América lo que se produce es confusión. Esto será Asia, no puede ser Asia. Pero si esto tiene que ser una tierra riquísima, ¿dónde está la porcelana? ¿Dónde hacen aquí porcelana? ¿Dónde está la seda? Pero si están todos en cueros. Y en ningún momento se olvida que hay que llegar y que se va a llegar, porque se tiene la certeza que la Tierra es redonda, que esto es otro lugar común también, que la Tierra es redonda, lo saben los griegos 1 milenio antes del nacimiento de Cristo. Nadie con los conocimientos necesarios dudaba de que la Tierra era redonda. Pero además es una evidencia muy fácil de alcanzar. Es decir, si tú te embarcas en un barco, te metes en el barco y ves que por más que avanzas y por más que te alejas de la Tierra, el horizonte sigue a la misma distancia, no te queda más conclusión. No, el tío más tonto tiene que llegar a la conclusión de que la Tierra es redonda, está continuamente cayendo. Vayas donde vayas, está cayendo. Por lo tanto, es una evidencia que no es difícil de alcanzar. No es cierto que en la Biblia se diga que la Tierra es plana. Ese es un tema que he estudiado bien, que está en el libro, por cierto. No es cierto. La Biblia no dice taxativamente en ningún momento que la Tierra sea plana. Hace 40 o 50 metáforas que a algunos malintencionados les ha llevado a pensar que eso es una afirmación que hacen los autores bíblicos de que la Tierra es plana. No, no es verdad. Son afirmaciones absolutamente metafóricas que no tienen nada que ver con esta realidad. Por lo tanto, repito, se sabe que la Tierra es redonda. ¿Cuál era la pregunta? Sí, era la importancia del Pacífico. La importancia del Pacífico es que se quiere llegar a Asia. Y por lo tanto, solo cuando se descubre el Pacífico y se hace posible la llegada a Asia y se hace posible la consumación de la nueva ruta de la seda, se ha consumado el proyecto español. Lo otro ha sido simplemente un obstáculo que en un primer momento es gravoso, porque para España es un coste. Durante 50 años América es un puro coste,
Es una oportunidad. Esto nos llevaría a otra pregunta que a lo mejor es de las que tienes también planteada, pero ¿el oro o la evangelización? Indudablemente, los 50 primeros años de presencia de España en América demuestran que fue la evangelización. América no dio oro en los 50 primeros años. Si se perseveró en América era por algo completamente distinto. Y ese algo completamente distinto era el afán de la reina católica de llenar los cielos de nuevos cristianos. Lo tuvo muy claro desde el primer momento, que tenía una oportunidad fabulosa de evangelizar una parte del mundo completamente desconocida. Entonces, efectivamente, digo, el Pacífico es el auténtico descubrimiento, es el auténtico objetivo de la aventura española. Lo otro es un obstáculo que fue muy gravoso al principio, pero que eso sí, a partir de 1545 resulta sumamente provechoso. Fue el premio, si se quiere, el premio histórico. ¿Aparece qué? ¿Qué es lo que aparece en 1545? El Potosí. El Potosí, las minas del Potosí, las minas de plata más grandes del mundo, que según el documental de la primera globalización, a mi entender algo exagerado, pero en todo caso nos da la pauta, representó el 70% de la plata que circulaba en aquel momento en el mundo, y la plata era moneda de pago, era la que servía para conseguir todas las mercancías y realizar todos los comercios. El Pacífico es el verdadero descubrimiento de los españoles. ¿Cuál considerarías que es entonces el principal legado de los españoles en América? ¿Cuál, si crees, bueno, dentro de todo lo que aportan? Claro. Hemos hablado hasta hemos ahora... hablado, pero ¿cuál sí. quizás sería para ti el principal? No, lo tengo claro. Es decir, hemos hablado de descubrimientos hasta ahora y esto es un legado para la humanidad impresionante. Si hablamos de un legado para América, ese no es otro que el mestizaje. Es decir, a nivel mundial, el legado español es el descubrimiento del 60% del planeta Tierra. A nivel americano, el legado español es el mestizaje. Eso es algo absolutamente increíble. No hay mestizaje en África y los portugueses estuvieron en África. No hay mestizaje en Asia. En Asia estuvieron holandeses, estuvieron ingleses, estuvieron portugueses. No hay mestizaje en ningún lugar del mundo. No hay mestizaje en Norteamérica, tan cercano de Sudamérica. Y por cierto que lo hubo, pero dejó de haberlo. Lo hubo porque 2/3 de los Estados Unidos fueron españoles y se inició en esa parte de los Estados Unidos el mismo trabajo de mestizaje que se había realizado en el resto de América. Pero luego vino el corrimiento de las potencias anglosajonas, de los colonos, de los nuevos colonos anglosajones de este a oeste, conquistando los Estados Unidos desde las costas orientales hasta el Pacífico y poniendo punto final a lo que había sido la obra española de evangelización, instrucción y mestizaje. Mira, por darte un dato suficientemente revelador, en la América que fue colonizada por España, que ha llegado a nuestros días, en ella no podemos incluir los Estados Unidos, porque la labor española en los Estados Unidos fue absolutamente aniquilada por los norteamericanos, pero en la parte donde la obra española ha llegado a nuestros días, esa obra española en América, en esa parte, al día de hoy, un 10% de la población es blanca pura. Un 20% de la población es indígena pura, ya suficientemente representativo. Pero lo más importante de todo, un 70% de la población es mestiza. Esto es impresionante. Vamos ahora a los Estados Unidos, una labor similar. Empieza un poquito después, pero si queremos es lo más parecido a lo que hicieron los españoles en la otra parte de América. Porcentajes. Indios puros, 0,89%, no llega al 1%. Los indígenas originarios de la parte norte de América han llegado a nuestros días en un porcentaje del 0,89%. Otro dato todavía más revelador, mestizaje, 0. No hay mestizaje en los Estados Unidos. No hubo la menor mezcla, el menor interés, ni siquiera sexual, de los colonos anglosajones protestantes por los indios que existían en aquellos territorios y que estaban en ellos antes que los propios colonos. Nada, mestizaje 0. Hasta el año 1967 es anteayer. Yo ya venía a Ronda a pasar mis veranos. Hasta el año 1967 los matrimonios mixtos en Estados Unidos estaban prohibidos. No se podía casar un blanco con un negro, ni se podía casar con un indígena. Esto es el dato más revelador que existe sobre lo que fue la acción española en América y la acción de los colonos anglosajones en la misma América.
Te puedo dar más datos, por ejemplo. Cuando en 1655 los ingleses arrebatan Jamaica. Jamaica es una isla en el centro del Caribe. El Caribe tiene toda la parte continental de América, sí, digamos que a la izquierda, al oeste, a la izquierda. A la derecha tiene las islas españolas, Cuba, Puerto Rico, la Española, etc. Y luego un corolario de islas chiquititas, a la derecha, más al este. Y en el centro una isla, Jamaica, que era muy importante para los ingleses porque la querían convertir en una base para la piratería. Jamaica fue española hasta el año 1655. Cuando la conquistan los ingleses, los indígenas de Jamaica, que lo sabía, en Jamaica había indígenas, hoy solo hay negros, había indígenas. Los indígenas de Jamaica se van en los barcos con los españoles, dejan la isla vacía y la repueblan los ingleses de nuevos habitantes de raza negra para el monocultivo del azúcar. Es decir, en Jamaica todo el mundo es descendiente de un esclavo, todo el mundo. Los indígenas jamaicanos se fueron en los mismos barcos que se fueron los españoles. Esta es la diferencia, este es el gran legado de España para América, indiscutiblemente, esa raza nueva. Por eso también, permíteme que unas cosas van trayendo otras. Cuando se habla ahora de pedir perdón, de que los españoles pidan perdón, ¿de qué me está usted hablando? Vamos a ver, esto de que unas generaciones pidan perdón por lo que han hecho otras es absolutamente absurdo. Es la cosa más estúpida que puede existir en el mundo. Es que en esta misma sala, seguramente que si nos levantamos 2 o 3 generaciones, todos tenemos que pedirnos perdón los unos a los otros por alguna cosa que nuestro bisabuelo le ha hecho a otro bisabuelo. Esto es absurdo. Pero si usted está dispuesto a aceptar este absurdo, resuélvalo a nivel doméstico. Usted no tiene que salir de México para que unos señores pidan perdón a otro. Se lo tienen que pedir ustedes allí. Allí hay blancos, allí hay indígenas, allí hay mestizos. Que cada uno busque su indio, que cada uno busque su blanco, que se pidan perdón. No tienen que venir aquí al rey de España, ni a ti, ni a mí. Es un proceso doméstico, es un proceso de ellos. Si ellos quieren entrar en ese proceso, que entren. A mí, plin, a mí, ¿qué me cuenta usted? Yo no tengo que pedirle a usted perdón para nada. Usted se basta para pedirse perdón. Usted lo tiene todo ahí. En su país lo tiene todo si quiere iniciar este proceso del perdón. Hágalo. Vamos avanzando porque el tiempo pasa y bueno, tampoco queremos aburrir a la concurrencia, claro, que yo creo que están muy atentos. Ese señor se va, por ejemplo, vea cómo... Pero también queríamos dar un poco oportunidad Vamos a intentar evitar que se vaya más gente. A crear un diálogo, ¿vale? Para intentar que participe. Pero bueno, voy a resumir un poco, voy a elegir quizá de lo que tengo alguna pregunta más concreta para salir un poco más, avanzar un poco más rápido. Vamos un poco a la situación actual un poco de la leyenda negra hoy en día. Es decir, muy bien. ¿Cuál crees que es la situación actual? Es decir, ¿se puede luchar contra ella? ¿Se debe? ¿Cómo se puede también incidir, por ejemplo, en la educación para que eso se pueda...? Te estoy preguntando muchas cosas, pero bueno, quizás más brevemente sobre lo que más te interese o más... La leyenda negra actualmente está en pleno apogeo, porque cuando hablamos de leyenda negra tendemos a enfocarlo en las obras que hicieron Bartolomé de las Casas, Antonio Pérez, todo lo que se escribió desde Inglaterra, la Armada Invencible, todo esto, pero la leyenda negra ha seguido creciendo y hoy día tiene un vehículo fundamental, importantísimo, que es el cine, y ese es un trabajo por hacer y se está haciendo, por cierto, pero el cine norteamericano es un vehículo de la leyenda negra absolutamente extraordinario, está desfigurado completamente. No solo ya lo que fue la acción española en su parte de América, sino que está desfigurando también la acción anglosajona. Está todo al revés, los buenos son los malos son los buenos. Es decir, la leyenda negra está creciendo. La leyenda negra, además, no ha dejado de producir sus efectos. A principios del siglo XIX produjo un efecto terrible, que fue el de la destrucción absoluta y completa de la gran España mundial. Podría haber dicho el Imperio Español, pero no, voy a decir la gran España mundial, la España pentacontinental, la que estaba en todos los continentes. Aquello era España, todo aquello era España, ¿no? España no era la europea con unas colonias aquí y allá, todo era España. Era España en América, era España en África, era España en Asia, era España en Europa, todo era España. A principios del siglo XIX opera
el efecto de la destrucción de un 95% de lo que era aquella España. España se queda reducida al 5% de sus dimensiones que tenía cuando entra en el siglo, en el año 1800. Queda una parte pendiente todavía, queda ese 5%. Y la leyenda negra sigue operando, sigue trabajando para que también esa parte restante, ese resto minúsculo de lo que fue la Gran España desaparezca. La leyenda negra está en plena efervescencia, es la que en buena parte es responsable de esta falta terrible de autoestima que tenemos los españoles. Somos uno de los pueblos del mundo con menos autoestima, como ya he dicho, con menos patriotismo. No nos queremos, es impresionante. Es impresionante, es una cosa que me fascina, un país que es precioso, con unas ciudades preciosas, con un paisaje maravilloso, con un clima que es una bendición, con una historia que, como te he dicho al principio y repito, es la historia que todos querrían, la historia soñada. Y no nos queremos, es algo impresionante. Esos son efectos restantes de la leyenda negra. Por lo tanto, la leyenda negra está activa y sigue operando efectos. También, desde el punto de vista positivo, con una mirada más optimista, te puedo decir que, pues, más o menos de una manera contemporánea que yo escribo este libro, quizás incluso antes, está surgiendo un movimiento hispanista, un movimiento antilegendario que está consiguiendo logros extraordinarios. Se están haciendo argumentaciones que ni sospechábamos, estamos desde esos focos, se está empezando a contemplar la historia de España de otra manera, a ver todo lo que realmente hemos aportado a la historia del ser humano, y se están haciendo logros realmente increíbles. Y lo que es más importante, que también te lo he dicho, no solo desde esta parte de España, que es la parte europea de España, también desde la parte americana de España y hasta desde la parte asiática de España, porque esta es otra, y esto me llamaron la atención el otro día, una persona implicada sobre este tema, porque todos tendemos a hablar de la América española, de la España americana, América, y Filipinas. Si Filipinas fue una parte fundamental de esta gran España mundial. Filipinas lo fue todo para España. Desde el momento en que se conquista Filipinas, en que España pone pie en Filipinas, desde ese momento se puede hablar del imperio que no se pone el sol. Hasta que España no llega a Filipinas en 1565, no se puede hablar de un imperio en el que no se pone el sol, porque el sol se ponía. Solo deja de ponerse cuando se llega a Filipinas, en el antimeridiano español, en las antípodas. A partir de ese momento se puede hablar del imperio en el que no se pone el sol. Por eso muchos historiadores británicos le atribuyen la frase a Carlos V, no puede ser de Carlos V, porque las Filipinas se conquistan en tiempos de Felipe II, por eso se llaman Filipinas. No pudo ser Carlos V el que hiciera la frase el imperio en el que no se pone el sol, porque en el imperio de Carlos V sí se ponía el sol. En el que deja de ponerse el sol es en el imperio de Felipe II. ¿Qué quiero con esto decir? En definitiva y resumiendo, la leyenda negra vive uno de sus mejores momentos y tiene todavía por conseguir el que es el último de sus objetivos, que es la destrucción de la España europea, pero la leyenda negra al mismo tiempo pasa en estos momentos, la anti-leyenda negra, la versión de los que no creen en la leyenda negra, pasa también en estos momentos por uno de sus mejores momentos, valga la redundancia. Bueno, pues esa precisamente iba a ser mi última pregunta, la hispanidad, el concepto de la hispanidad, que ya con esto que has dicho, pues terminamos ya, digamos, cerrando el círculo. Un verdadero placer, Juan. No quiero desperdiciar el hecho de que estés aquí para hablar de tu vinculación con la ciudad de Ronda. Hombre. Entonces te dejo ahí un poco de espacio para que tú también... Nuestra vinculación, que afecta en estos momentos por lo menos a 3 personas del público, bueno, estoy pensando ahora en mi primo Juan Carlos y en mi hermano Javier y yo mismo, la vinculación de nuestra familia, que es enorme, es que realmente lo que es una pena es que estemos abandonando Ronda, esa es la verdadera pena. Mi familia está en Ronda desde el 1485 y esto está atestiguado, no es algo que yo lo diga ni que forme parte de los sueños de la familia, hay documentos que lo prueban. A Ronda llegan los Guerrero por un lado, llegan los Escalante por otro lado, que en estos momentos sería creo que es el 7º de mis apellidos, me viene por la parte de mi abuela, que era rondeña,
tanto guerreros como escalantes vienen en el ejército de Fernando el Católico, que conquista Ronda 7 años antes de que sea conquistada la ciudad de Granada. En un momento dado del siglo XVIII enlazan un guerrero con un escalante y ya se queda formado ese precioso apellido, porque es muy bonito, Guerrero de Escalante, que es el que ha llegado hasta nuestros días. Y aquí, bueno, pues aquí ha fallecido mi primo Ignacio también, al que siempre llamo el último de los guerreros de Escalante. Aquí está todavía nuestra casa, hoy convertida en el Hotel Santa Pola. Y aquí seguimos viniendo todavía los primos Antequera, tenemos algunos muy cerca, Juan Carlos viviendo en Estepona, Javier viviendo en Marbella, y cada tanto venimos, tenemos tantísimos amigos, entre los cuales veo muchos desperdigados aquí en la sala también, así que todavía tenemos esa cercanía con Ronda, la hemos abandonado, pero todavía tenemos esa cercanía. Espero que seamos capaces de transmitírsela a nuestros herederos. Pero es que la cercanía con Ronda no solo viene por los guerreros de Escalante, que es la verdaderamente significativa, es que 5 siglos de vivencia de una familia en una ciudad ya está bien, no sé cuántas personas pueden decirlo de ninguna ciudad de España, es impresionante haber pasado 5 siglos de su vida, una familia en una misma ciudad. Es que también tenemos a los Arce. Si salgo aquí y giro a la derecha, tengo la plaza del Teniente Arce. Mi abuela era Arce. Mi abuela era Espíritu Santo, Arce, guerrero de Escalante. Y este Teniente Arce, que probablemente ya haya sido muy olvidado en la ciudad de Ronda, pero por fortuna veo que su plaza todavía sigue aquí, pues fue un heroico soldado que murió en la terrible batalla de Anual, por lo tanto hay que presumirle un terrible final, probablemente despedazado o de cualquier forma, y que en su momento la ciudad de Ronda es mi tío abuelo, el hermano de mi abuela. La ciudad de Ronda tuvo a bien premiarle con esta preciosa plaza, que para mí es la más bonita de Ronda. Así que pues esta es la doble y gran vinculación que tenemos con Ronda. Y lo que sí te puedo decir es que aunque ya no estemos aquí, no tengamos aquí nuestra casa, no vengamos tan a menudo, yo se lo decía antes a mi hermano Javier, si tengo un sueño recurrente, que me ataca a cada tantas noches, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, son las vivencias que he tenido en esta ciudad y las vivencias que he tenido en mi casa maravillosa, que era la casa de mi abuela, la casa que hoy día es el Hotel Santa Pola, donde tenemos unas vistas del Tajo que son impagables. Así que nada, Ronda es para nosotros, Ronda es algo, está ahí. Vamos a morir semi-rondeños. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya a esta altura de la tarde-noche, no sé si alguien de los aquí presentes... Alguien que esté todavía despierto, ¿tiene alguna curiosidad, algún comentario? Incluso, bueno, con esa vinculación también de Luis con Yo os Ronda. animo a hacer preguntas, son las preguntas del público las que a mí me ayudan a avanzar, a interesarme por nuevos temas, y a veces tengo que decir que no conozco la respuesta, sobre todo si se trata de temas muy concretos. Una vez me preguntaron por un conquistador. Pues disculpe, sí, me suena por la parte de Uruguay, pero le puedo decir poco más. Pero vamos, que sus preguntas de verdad para mí son muy enriquecedoras. Y si no conozco la respuesta, lo reconoceré con toda humildad. Venga, tengo que aclarar que mi hermano no le he dictado la pregunta que me va a hacer. No sé cuál es la que me va a hacer. Le deja un micro para que todos lo escuchen bien. Sí, hola. Bueno, vamos a ver, es que yo quería hacer una puntualización que cómo era posible que hasta 1504, es que me parece muy curioso, no fueran los cartógrafos conscientes de que realmente no era Asia. Es decir, sí, está bien, la historia está bien relatada, pero es muy curioso que efectivamente no se den cuenta desde el principio que van entrando en un continente que no tiene nada que ver con todo lo que se encontraba normalmente en Asia, con las especias, con la seda, y hasta 1504, por lo que he entendido, es como 1503, que no se hace oficial, hasta incluso Colón intenta ocultarlo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, incluso te diré más, no solamente el hecho empírico de que tú llegues allí y no se corresponda para nada con lo que esperas encontrar, sino que son muchos los que desde el primer momento dicen, no, esto no puede ser. Es decir, nosotros tenemos medida la Tierra, se podía medir la Tierra. Ya existía el teorema de Pitágoras. Pitágoras permite, es decir, a partir de las sombras que se establecen de una torre con un determinado lugar y tal, ya había una medición de la Tierra muy antigua que era bastante acertada.
que solo se equivocaba en un 4%, en un 5% de las auténticas dimensiones de la Tierra. Entonces son los matemáticos los primeros que llaman la atención. No, oiga, no es posible. Para llegar a Asia teníamos que haber seguido navegando. Si usted se ha parado aquí y usted ha encontrado tierra aquí, esto no puede ser Asia. No tenemos los medios para correr tanto en los barcos como para haber llegado a Asia. El propio Colón llevaba 2 contabilidades, era tan tramposo que llevaba 2 contabilidades. Una que es la que él tenía por buena y otra que es la que le trasladaba a los marineros para que no se deprimieran de lo que eran los pocos resultados de aquel viaje que fue tan largo y tan penoso. Bueno, pues la contabilidad de Colón, qué barbaridad, la contabilidad de Colón que él tenía por mala es la que era más buena. A este grado de confusión se llega. Las sospechas de que eso no puede ser Asia son muy iniciales, pero claro, no hay conocimientos ni para escribir cartografías, ni para establecer hechos ciertos, y fíjate que después de todo el plazo no es tan grande, estamos hablando de 1492, llegada a América, 1503, solo 11 años han pasado cuando ya hay un libro que dice esto es el Nuevo Mundo, esto no es Asia. Es muy poco, con aquellos medios que en 11 años alguien estuviera estableciendo ya que aquello no era Asia, es muy meritorio. Que en 1507, por lo tanto 15 años después, piensa en dónde estabas tú hace 15 años, es nada. Que solo 15 años después alguien ya dibuje un mapa mundi y ya dibuje el Pacífico sin conocerlo y dibuje un contorno de América. Se hicieron las cosas bastante deprisa. Las sospechas fueron muy iniciales. Es más, el propio Colón, para convencer a los reyes católicos de que su viaje es viable, está transformando las cifras. Él está contando unas distancias y tal que son falsas. Y precisamente lo que ocurre en Salamanca, porque una vez más un efecto de la leyenda negra, en Salamanca se nos presenta un versado Colón, un hombre del Renacimiento, casi de la Ilustración, que intenta demostrar a aquellos ceporros con sotana que la tierra es redonda, mientras los sabios de Salamanca, que son unos auténticos ceporros, insisten en que la tierra es plana. No, si eso no ocurrió así. Lo que ocurre en Salamanca es exactamente lo contrario, que Colón está intentando convencer a los sabios salmantinos de la Universidad de Salamanca, que era la más importante de su época, la que estaba elaborando la reforma del calendario gregoriano, que no es baladí, y que se producirá muy poquito después, en 1582, si no me equivoco. Esa Universidad de Salamanca, que es la más importante del mundo, le está rebatiendo a Colón que su viaje no es viable, que con las dimensiones que él dice, con los conocimientos que se tienen en la época, con el instrumental que existe en la época, no se llega a Asia. Y Colón lo que intenta es demostrarles lo contrario, que el mundo es mucho más pequeñito y que él puede llegar a Asia. Colón tiene un secreto, y eso se llama así, en la historiografía se llama así, el secreto de Colón. No sabemos cuál es el secreto de Colón. Algo que le debió decir a algunos colaboradores muy cercanos, algo que le debió contar a los reyes católicos, que finalmente es el que hace que todos estos patrocinen su viaje a pesar del disparate que está contando Colón. Con lo que Colón cuenta no se llega a Asia, eso lo sabe todo el mundo. Pero algo cuenta Colón, que no sabemos qué es, que le lleva a una serie de personas a decir, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que hay ahí. Ahí está la tesis, por ejemplo, del Prenauta, una tesis con mucha vigencia hoy día, concretamente, por ejemplo, en la ciudad de Huelva. El Prenauta, Alonso Sánchez de Huelva, es un señor que tiene calle en Huelva, tiene plaza, tiene unos jardines, es muy respetado en Huelva. Se supone que es un señor que había llegado 5 o 6 años antes que Colón a América y le había dado indicaciones a Colón de dónde existía un tesoro muy concreto, porque efectivamente Colón sí viene con oro, pero poco más, nadie más viene con oro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es decir, hay algo ahí, sabemos, pero indiscutiblemente desde el primer momento son muchos los que sospechan, los que sospechan que aquello no es Asia. Y aquí tenemos 2 hitos fundamentales, el mapa de Juan de la Cosa del año 1500 que está en el Museo Naval y el mapa de Waldseemüller de 1507. En el mapa de Juan de la Cosa todavía no se pronuncia sobre el Pacífico. Esa parte él la deja sin dibujar. Él dibuja el contorno oriental de América y aquí termina el mapa, lo corta con una tijera, lo corta. Y yo no sé lo que hay aquí. Puede haber mar, puede haber lo que sea. Pero ya en 1500 no se atreve a expresarse.
1507, Waldseemüller sí se expresa y dice, esto no es Asia. Son muy pocos años, 15 años en aquella época para determinar a ciencia cierta que se está a tantas leguas de Asia, es un gran logro de los conocimientos de la época. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final del viaje apasionante de la presentación de tu libro. Yo creo que podíamos hacer alguna otra sesión. Ojalá. Para temas que, por supuesto, están en el libro y que son suficientemente interesantes. Será un placer. Y no hemos comentado nada de tu familia antequera, es decir, porque por ahí también podríamos, ¿no? También podríamos indagar bastante. Yo te lo agradezco mucho, porque además se da una circunstancia muy bonita. Estamos en el bicentenario del más ilustre de los componentes de la familia Antequera, que es otra persona, un personaje histórico que ha sido muy olvidado por la historia, uno de los efectos que tiene la leyenda negra y que también pues ha colaborado en este caso de mi bisabuelo, pues es el de ocultar determinadas figuras de la historia de España que han hecho grandes logros para la humanidad. Estoy hablando de mi bisabuelo, cuyo bicentenario de su nacimiento estamos celebrando por estas fechas. Solamente hace 5 meses se ha producido el bicentenario del nacimiento del almirante Juan Bautista Antequera, el 1 de junio de 1823, que es un personaje muy importante del siglo XIX y completamente olvidado. Lleva a cabo una hazaña fundamental de la historia, muy importante, que puede parecer baladillo, voy a decir cuál es, y puede parecer que es una tontería. No fue una tontería, fue un logro importante que había que acometer, como tantos otros, y lo acometió precisamente mi bisabuelo. Fue la primera persona que le dio una vuelta al mundo en un barco acorazado. En un barco normal, de madera, de cualquier tipo, lo había hecho Juan Sebastián Elcano, pero en un barco acorazado lo hizo Juan Bautista Antequera, a bordo y al mando de la fragata Numancia, hasta tal punto que el premio que le hizo la reina regente María Cristina por esta hazaña fue el mismo lema que en su momento le había dado el César Carlos a Juan Sebastián Elcano. El César Carlos, es decir, el emperador Carlos V, Carlos I de España, le entrega a Juan Sebastián Elcano este lema tan bonito, primus circundedistime, es la tierra la que habla diciendo fuiste el primero que me dio la vuelta al mundo. La reina regente a mi bisabuelo le va a dar el lema in loricata nave primus circundedistime, en nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta. Digo que puede parecer una tontería, pero voy a dar un dato sumamente revelador que ya nos va a sacar a todos de esta idea. Si uno busca en Wikipedia las 15 grandes aportaciones de los navegantes españoles, de la Marina Española, a la historia de la navegación, uno de esos 15 logros es precisamente la primera vuelta al mundo acometida a bordo de la fragata Numancia. Y los propios ingleses, que entonces eran ya la gran potencia del mundo, con mucha diferencia sobre la Marina Española, los propios ingleses reconocen este mérito a mi bisabuelo, a Juan Sebastián Elcano, a Juan Bautista Antequera, porque Juan Bautista Antequera, cuando está en el trance de dar esta vuelta al mundo, se detiene en la isla de Santa Elena. La isla de Santa Elena está entre América y África, y ahí está a punto de acometer ya la vuelta al mundo, pero ha conseguido ya una serie de hazañas. Por ejemplo, es el primer barco acorazado en el Pacífico, por ejemplo, es el primer barco acorazado en el Atlántico Oeste, por ejemplo, es el primer barco acorazado que ha cruzado el Estrecho de Magallanes. Todos estos logros ya los ha hecho cuando se ve con el Lord del Almirantazgo inglés en Santa Elena, y este señor le dice: no habiendo sido la Marina Británica la que ha conseguido estos logros, tengo mucha satisfacción en saber que ha sido la Marina Española. Y no solo esto, mi bisabuelo fue 2 veces ministro de Marina, en las 2 ocasiones planteó un plan de armada, un plan de flota para que no ocurriera lo que luego ocurrió en 1898. Hay una sesión de las Cortes donde mi bisabuelo prácticamente da la fecha en la que se va a producir el desastre del 98. En 1885 les dice a los diputados que si no se hace algo por arreglar el estado en el que se encuentra la Armada Española, a final de siglo, dice con estas palabras, a final de siglo se dirimirán las cuestiones pendientes. No lo puede decir de manera más bonita. Y así fue, 1898, por no haberle hecho caso y por no haber llevado a cabo ese plan de armada que él había propuesto, y que de manera tan antipatriota los diputados de aquella época pues, le denegaron los fondos para acometer.
Pues nada, nos emplazamos con ese tema quizá para el futuro, Ojalá, porque ojalá. veo que ahí también hay una historia apasionante. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Luis, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, el tiempo que nos has dedicado. Agradecer, por supuesto, a todos los amigos que aquí presentes que hayan La nutrida acompañado, presencia, porque ha sido una nutrida presencia. No crean ustedes que es fácil reunir tantas personas como están hoy aquí, ¿eh? La gente se cree que este tipo de conferencias aglutina a cientos de personas. No, ya tengo una cierta experiencia y ver aquí más de 20 personas como hay en estos momentos es muy difícil, es muy difícil conseguirlo. Pues me alegro y animar a todos a que compren el libro y Ahí lo lean. está si lo quieren. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Gracias. todos.